La amarga pasión de Cristo según las visiones de Ana Catalina Emmerich. Audios de Unidos en el amor a Jesús. El sol se oscurece. Segunda y tercera palabras de Jesús en la cruz. Desde que Pilatos pronunció la sentencia, el cielo, hasta aquel momento despejado, había ido cubriéndose de nubes, pero a la sexta hora, según el modo de contar de los judíos, que corresponde a las 12:30, el sol se apagó de repente. Yo vi cómo sucedió, pero no encuentro palabras para expresarlo. Primero fui transportada como fuera de la tierra. Desde allí vi las divisiones del cielo y el camino de las estrellas, que se cruzaban de un modo maravilloso, y enseguida me hallé en Jerusalén. La luna apareció llena y pálida sobre el monte de los olivos, y fue avanzando rápidamente hacia el sol. De repente, de la derecha del sol vi aparecer un cuerpo oscuro, similar a una montaña, y que, colocándose ante él, lo cubrió por completo. El centro de este cuerpo era de un naranja oscuro, y estaba rodeado de un círculo de fuego semejante a un anillo de hierro candente. El cielo se volvió negro, y las estrellas aparecieron en él despidiendo una luz ensangrentada. El terror general se apoderó de los hombres y de los animales. Los que injuriaban a Jesús callaron. Muchas personas se daban golpes en el pecho diciendo, «Que su sangre caiga sobre sus asesinos». Muchos, cerca y lejos, se arrodillaron pidiendo perdón, y Jesús, en medio de sus dolores, los miró compasivo. Cuando las tinieblas aumentaron, todos los más queridos amigos del Salvador, excepto María, se alejaron aterrorizados de la cruz. Dimas levantó la cabeza hacia Jesús, y con una humilde esperanza le dijo, «Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino». Jesús le respondió, «En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». La madre de Jesús, Magdalena, María de Cleofás y Juan permanecieron junto a la cruz de nuestro Señor, sin apartar la vista de él. María le pedía interiormente que la dejara morir con él. El Salvador la miró con una ternura inefable y, volviendo los ojos hacia Juan, dijo a María, «Mujer, este es tu hijo». Después dijo a Juan, «Esta es tu madre». Juan, al pie de la cruz del Redentor moribundo, abrazó, transido de dolor, a la madre de Jesús que ahora era la suya. La Santísima Virgen se sintió tan ahogada de dolor al oír estas últimas disposiciones de su hijo, que cayó sin conocimiento en brazos de las santas mujeres, que la llevaron a alguna distancia de la cruz. Yo no sé si oí realmente estas palabras dichas por Jesús a Juan y a su madre, o solo en mi interior, pero supe que, al darle nuestro Señor a Juan a la Santísima Virgen como madre, estaba entregándonosla también a todos los que creemos en él. Eran poco más o menos la 1:30 y fui transportada a la ciudad de Jerusalén para ver lo que pasaba. La hallé llena de agitación y de inquietud. Las calles estaban oscurecidas por una niebla espesa y los hombres andaban a tientas. Muchos estaban tendidos por el suelo, con la cabeza descubierta, gimiendo y dándose golpes en el pecho. Otros se subían a los tejados, miraban al cielo y se lamentaban, hasta los animales aullaban y se escondían. Las aves volaban bajo y caían al suelo muertas. Vi que Pilatos fue a visitar a Herodes. Estaban ambos muy agitados y miraban a su alrededor desde la misma terraza donde, por la mañana, Pilatos había visto a Jesús entregado a los ultrajes del pueblo. «Esto no es natural», decía Pilatos, «es la cólera de los dioses por la crueldad con que se ha tratado a Jesús». Después los vi ir al palacio atravesando la plaza. Caminaban deprisa y estaban rodeados de soldados. Pilatos no volvió los ojos del lado de Gábata, donde había condenado a Jesús. En la plaza no había nadie, algunas personas entraban corriendo en sus casas. Se veía formarse grupos. Pilatos mandó llamar a su palacio a los judíos más ancianos y les preguntó qué significaban aquellas tinieblas. Les dijo, muy asustado, que eran un presagio espantoso, que su Dios estaba irritado contra ellos porque habían perseguido a muerte al Galileo.
que era en verdad su profeta y su rey, que él se había lavado las manos, que él era inocente de esta muerte, etc. Pero los ancianos persistieron en su dureza de corazón y atribuyeron todo lo que pasaba a causas que no tenían nada de sobrenatural y ni siquiera así se convirtieron. Sin embargo, mucha gente, y entre ellos todos los soldados que en el prendimiento de Jesús en el huerto de los Olivos habían caído fulminados por el ataque, se convirtieron. La multitud se iba agrupando delante de la casa de Pilatos, y en el mismo sitio en que por la mañana habían gritado, «Mátalo, crucifícalo», ahora gritaban, «Muera el juez inicuo, que la sangre del inocente caiga sobre sus verdugos». Pilatos estaba muy asustado, mandó reforzar la guardia e intentó hacer recaer toda la culpa sobre los judíos. El terror y la angustia llegaban a su colmo en el templo. Estaban a punto de sacrificar el cordero pascual cuando las tinieblas se abatieron de repente sobre ellos. La agitación y el espanto les hacía dar alaridos. Los sacerdotes se esforzaron por mantener el orden y la tranquilidad. Encendieron todas las lámparas, pero el desorden aumentaba cada vez más. Yo vi a Anás aterrorizado correr de un rincón a otro para esconderse. La oscuridad iba en aumento. Sobre el Gólgota las tinieblas produjeron una terrible consternación. Cuando el sol empezó a ocultarse, los gritos, las imprecaciones, la actividad de los hombres ocupados en levantar las cruces, los lamentos de los dos ladrones, los insultos de los fariseos, las idas y venidas de los soldados, la marcha tumultuosa de los verdugos borrachos, habían ido disminuyendo. Pero conforme las tinieblas se hacían más densas, los presentes estaban más sobrecogidos y se alejaban más de la cruz. Fue entonces cuando Jesús dijo sus palabras a su madre y a Juan, y María fue llevada desmayada a cierta distancia. Tras eso hubo un instante de silencio solemne. Algunos miraban al cielo, la conciencia de otros se despertaba y volvían los ojos hacia la cruz llenos de arrepentimiento, y se daban golpes de pecho. Los que tenían estos sentimientos se juntaron. Los fariseos, aunque tan aterrorizados como los demás, intentaban explicarlo todo con razones naturales, pero cada vez iban hablando más bajo y acabaron por callarse. El disco del sol era de un naranja oscuro, como las montañas miradas a la claridad de la luna. Estaba rodeado de un círculo de fuego, y las estrellas brillaban con una luz ensangrentada. Los pájaros caían al suelo muertos de terror, las bestias temblaban y los caballos de los fariseos se apretaban estrechamente unos con otros, agachando la cabeza. Las tinieblas lo penetraron todo.